Estos son los 4 pasos básicos que recomiendo que se conozcan y se dominen para poder hacer la interpretación de cualquier diseño difícil y complejo. ¿Qué pasa cuando no se tienen en cuenta estos cortes básicos de estos diseños? Primero que todo, empieza uno a ver el diseño global, se hace más complejo, se hace más difícil y puede descuadrarse en el corte y en la confección. Mejor dicho, puede salir el diseño que no es, entonces sale diferente. Manejar estos 4 básicos permite que los ejes de pinza y los ejes estructurales nos den las pautas para hacer cada corte, cada diseño y saber más o menos qué tipo de medidas llevan para que salga exacto como se quiere. Hola, hola, soy la profe Janet, me encanta tenerte nuevamente en mi canal. Voy a mostrarle cuáles son los ejes estructurales. Acá, como podemos observar, viene la línea de hombros, viene la separación de busto que hace los ejes de pinza, la línea de busto, la línea de imperio, la línea de cintura, la línea de cadera, la línea de tiro, rodilla y el largo total de la prenda. Para cualquier tipo de prenda, los ejes estructurales son los que nos permiten desarrollar la interpretación de un diseño sin que se vaya a torcer la prenda. Vamos a empezar con el primer eje, los ejes estructurales para la interpretación de un corte muy sencillo, básico, que se maneja siempre. Entonces, acá volvemos a iniciar con el básico del corpiño. Acá tenemos el hombro, la sisa, el costado, la cadera. Este es el básico del corpiño. Sobre los ejes estructurales vamos a sacar el corte princesa. A veces lo llaman italiano porque se puede manejar el patronaje también para prendas masculinas. Entonces, como que dice, venga, le hago una chaqueta al señor con un corte princesa, como que no cuadra muy bien. Por eso a veces se le dice italiano. Entonces empezamos por la mitad del hombro, que es el eje de la pinza, pasamos por el busto y terminamos en la cadera. Este es el primer básico, una interpretación del básico con corte princesa o italiano, y como lo podemos observar, aquí ya nos sale la estructura de la prenda. Les voy a mostrar a continuación que teniendo una vez este diseño ya analizado e interpretado, entonces les voy a mostrar cómo queda en la parte de patronaje, corte y confección. Aquí ya tenemos el trazo del corte princesa. ¿Cuál es el corte princesa? El que viene desde la mitad del hombro por toda la estructura del corte de pinza. Entonces acá ya tenemos el corte princesa. Una vez tenemos el básico del corte princesa, entonces pasamos a hacer todo lo que es la interpretación, el despiece del corte princesa, como lo vemos acá, cuáles son las pinzas que se eliminan para que dé ajuste a la prenda. Una vez se tiene el ajuste de la prenda, entonces acá yo voy a trabajar esta parte que ya es el despiece, o sea, sacar el patrón. ¿Y qué es el patrón? La plantilla definitiva con avances de costura, que es exactamente este. Mira, aquí ya tenemos el delantero y aquí ya tenemos la parte posterior ya separada. Entonces, todos estos patrones ya tienen todos estos ajustes de pinza que se eliminan, se pegan y se sacan en el patrón, no en la tela, porque a veces me preguntan, profe, ¿y eso se corta en la tela? No, no se corta en la tela. Se corta así en el patrón, todo lo que viene sombreado se elimina, luego se une el patrón y aquí ya nos sale con todos los ajustes de pinza para que quede morfológicamente armado sobre el cuerpo. Una vez que se tiene este patronaje, ya pasa a corte y vamos a sacar las piezas definitivas en el corte. Acá tenemos las de la espalda, entonces observen acá, miren la de la espalda, tenemos la de la parte derecha y sacamos las piezas de la parte izquierda. Entonces aquí ya tenemos la parte derecha y la izquierda. Aquí ya están todos los cortes para sacar la pieza de la espalda. Una vez tenemos los de la espalda, entonces hacemos exactamente el mismo corte con la parte del delantero. El delantero lleva doblez, por eso en la nomenclatura lleva estos 3 pasos acá. Entonces, mírenlo, aquí ya tiene todo lo que hemos visto en el curso del básico de patronaje, todas estas estructuras, mírenlas acá. Aquí ya tengo el corte princesa que viene armado así. Prácticamente este es el que se abre así como espejo, obsérvenlo, ya se calca igual al otro lado y se sacan todas las piezas
para que salgan de esta manera con doblez. Una vez ya se tiene estas piezas cortadas, entonces pasamos a la confección. ¿Y cuál es la confección? Para saber qué prenda queda, de ese corte queda exactamente esta prenda. Miren, esta es la blusa que tenemos con el corte princesa, que viene así queda por el delantero y así queda por la parte posterior. Acá vienen los cortes al hombro, pasando por el punto de busto, pasando por la cintura, llegando a la cadera. En este caso, este corte princesa tiene interpretación de profundidad de copa. O sea, una pinza aquí en el hombro, mírenla, para que cuando se cierre y se coloque, pues dé una buena horma de busto. Y así queda delantero y parte posterior. Antes de continuar, quiero decirles que por estar siguiéndome y por estar acá inscritos en mi canal, les voy a hacer un obsequio. ¿Cuál es ese maravilloso obsequio? La plantilla del dibujo a plano para interpretación de diseños y poder entender cómo va el patronaje desde los ejes estructurales que lo vimos anteriormente. Entonces, el siguiente paso es el corte francés. ¿Y cómo se utiliza la plantilla? Como les he venido enseñando. Entonces, tenemos la plantilla del dibujo a plano, tenemos los ejes estructurales y acá tenemos nuevamente el básico, obsérvenlo acá, el básico, hombro, sisa, costado, cadera, mírenlo acá, listo. Este es el básico. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar la interpretación del corte francés? Viene la cadera, el busto y viene el corte hacia la sisa. El busto, la cadera y este es el corte francés. El corte francés es el que viene curvo a la mitad de la sisa. En el delantero y acá lo tenemos en la espalda. Hombro, sisa, costado, cadera, hombro, sisa, costado, cadera y empezamos a trabajar. Desde la mitad de las sisas nos vamos hasta el eje estructural de las pinzas, que es este. Aquí ya tenemos entonces el eje estructural interpretado en la plantilla del dibujo a plano para poder entender cómo son las medidas. Una vez tenemos este corte y esta interpretación ahí, tenemos acá, observen, este es el patronaje que ya tenemos básico con interpretaciones de pinza, que ya lo hemos visto anteriormente en el curso de básicos. ¿Qué vamos a hacer para hacer la secuencia de las interpretaciones de diseño? En este caso, como es un corte francés, voy a cerrar la pinza de hombro de esta manera, observenla acá, y voy a trabajar el corte francés con la regla acá de curva de cadera. Hacemos a la mitad de la sisa la interpretación del diseño y acá viene ya el corte francés. Mire, aquí está el corte italiano o corte princesa. Cerramos la pinza y cuando cerramos la pinza ya quedamos acá con la interpretación del corte francés. Entonces, una vez tenemos esta parte acá, hacemos lo siguiente. Vamos a separarlos. Es importante saber que si usted quiere manejar un corte francés en el delantero, lo puede manejar en la espalda o simplemente en el delantero. No es indispensable ni obligatorio que si lleva corte francés en el delantero, pues también se maneje en la espalda. Entonces, mírenlo. Acá tenemos ya el traslado de pinza del corte imperio. Lo cerramos, lo pegamos, acá ya abre pinza y nos queda la interpretación del corte francés. Una vez tenemos la interpretación acá del corte francés, con la pinza cerrada, ya la ubicación de la pinza, entonces vamos a hacerlo en la espalda. A mitad de sisa también. Hay unas teorías que dice del punto de hombro bajamos 7 centímetros y trazan la curva. Pero a mí me gusta es trazarla donde quede más prolija y se pueda unir. Entonces, miren acá, el corte francés en la espalda y el corte francés en el delantero. Tiene profundidad de pinza para que cuando cosamos esto acá me haga el volumen de busto y me dé esa forma bonita del busto. Por eso le estoy haciendo ese traslado de pinza ahí. Aquí tenemos el corte francés. Una vez tenemos la interpretación del diseño, pasamos a visualizar el despiece, cómo queda. Entonces, cómo se corta. Estas pinzas ya se eliminan y quedan los cortes limpios. ¿Cuáles son los cortes limpios? Entonces, observen, aquí ya tenemos el patronaje del delantero, del costado, de la espalda y que cómo se saca el patrón, porque esto es el trazo básico, ¿cierto?
del trazo básico para sacar ya el patrón o la plantilla definitiva, lo que hacemos es calcar acá el molde, acá del patrón, aquí calcamos el molde, lo pasamos a este sitio y luego le vamos a dejar las costuras indispensables. Casi siempre en el patronaje que yo hago manejo 1,5 centímetros de costuras en los cortes. ¿Cuáles son los cortes? Estos son los cortes. En la sisa marco 1 centímetro, en los cuellos marco 1 centímetro y en los costados 2 centímetros. Entonces ahí ya empiezo a trabajar la interpretación de las costuras. Entonces acá le voy a dejar a mitad de escala, obviamente porque estoy trabajando, le voy a dejar los 2 centímetros de costura. Y así sacamos cada patrón con cada avance de costura. Una vez tenemos todas estas interpretaciones de diseño, aquí les estoy haciendo el paso a paso, no es que se tenga que hacer, esto lo explico ya muy bien en el curso de los básicos de patronaje, cómo se sacan las plantillas. Este es el diseño del corte francés, mírenlo, así queda cuando yo realizo la prenda. Acá lo tengo pequeñito, lo saqué en diferentes colores para que ustedes puedan ver cómo quedan los cortes, obsérvenlo. Entonces ya viene por la mitad de las sisas con la profundidad de copa y aquí ya viene en la parte posterior, en la pinza, en la mitad de las sisas se une con la pinza y acá ya le coloca la botonadura, cremallera o el sistema de cierre que ustedes quieran. Este es el corte francés. A continuación vamos a ver cómo siguen las interpretaciones de diseño paso a paso. Entonces venimos desde el básico, luego pasamos por el corte princesa o corte italiano, luego nos venimos al corte francés y ahora vamos a hacer una combinación de cortes. Y les tengo al final una sorpresa espectacular de la interpretación del diseño en la combinación de estos cortes. Tenemos la plantilla del dibujo a plano para hacer interpretaciones de diseño. Acá nuevamente, mire, el cuello, el hombro, la sisa, el costado y la cadera. El cuello, el hombro, el costado y la cadera. Acá tenemos. Vamos a hacer la interpretación del corte imperio con la combinación del corte princesa. Entonces acá viene el eje de la pinza y la interpretación del corte imperio. El corte imperio es el que viene desde el punto de busto hacia abajo. Ese es el corte imperio. El bajo busto, la línea que queda en ese corte, el bajo busto, ese es el corte imperio. Entonces, quiere decir que nuestra prenda va a quedar de esta manera, con el corte princesa, y va a llevar un corte debajo del busto, que se utiliza mucho como para diseños de ropa materna o también para sacar diseños de corset. Lo mismo nos vamos para la parte posterior, el hombro, el cuello, la sisa, el costado y la cadera, acá. ¿Cuál es el corte imperio en la parte de la espalda? Pues el que queda que se hace la línea continua del bajo busto. Esa es la medida del corte imperio en la espalda. Entonces también vienen los ejes estructurales de pinza espalda. Viene aquí el sistema de cierre, lo estamos dejando aquí atrás. Y viene el corte precisamente acá, debajo de la línea de busto. Ese es el radio de busto y ese es el corte exacto para que la prenda no se suba o se baje desde ese corte y quede con muy buena horma. Este va a ser el básico que vamos a trabajar. Como ya vimos todo el patronaje en el curso que les he hablado, tenemos todo el patronaje del básico. Aquí, miren, tan interesante. Ya tenemos la primera interpretación del básico, que es el croquis que hay alrededor del delantero y de la parte posterior. Luego hacemos la interpretación del corte princesa, que viene desde la mitad del hombro hasta la punta de busto y ya bajamos por las pinzas. Ese es el corte princesa. Y aquí el bajo busto, que es el que estamos trabajando, ese es que nos determina el corte imperio. Lo mismo nos vamos para la espalda, hacemos todos estos ajustes y tienen unas medidas diferentes para que quede como una buena impresión cuando se vea el corte. Aquí ya tenemos el corte princesa. Esta es la estructura del patronaje del corte princesa. Vamos a hacer ahora el despiece, obsérvenlo. Entonces acá tenemos el delantero.
Mire, esta es la parte superior, acá viene la punta de busto, mírenla acá. Esta es la línea de busto, viene acá en el patrón. Luego viene la parte de abajo, esta es acá. Luego vamos a trabajar por la parte del costado, del delantero. Entonces, observenla acá, tenemos la parte del costado del delantero, que es esta. Acá, el patronaje, mire el patronaje. Entonces ya tenemos la línea de busto y el punto de busto, que es este. Y el radio de busto es este. Ahí ya tenemos el patronaje del corte imperio. Mírenlo acá. ¿Listo? Acá ya entonces tenemos la parte del delantero. Ahora vamos a hacer el patronaje de la parte de la espalda. Mírenla. Acá está el patronaje de la espalda. El costado de la parte de la espalda está trabajado acá con sus avances de costura y tenemos el medio espalda acá, miren, el medio espalda. Acá tenemos con sus avances de costura. Recuerden que el patronaje debe ir, antes de cortarse, debe ir completo. Entonces, esta es la línea de busto. Y el radio de busto, que es el que viene de acá hasta donde termina el bajo busto, esa es el corte imperio. Por eso sale en estas 2, 4, 6, 8 partes. Ese corte imperio en prenda nos queda de la siguiente manera. Obsérvenlo acá. Entonces, mire, ya viene el corte imperio, que va por debajo del busto, y viene el corte princesa, que viene del hombro hasta la cadera. Si yo quisiera sacar el corte imperio con un corte francés, entonces hago la unión acá y trazo la curva y lo saco con corte francés. Un regalito que tenemos acá es este. Observen tan fácil y versátil que es todo el básico de los patronajes. Por eso es importante tener en cuenta que se debe manejar muy bien el básico de patronaje, que es el que vimos en el curso, y toda la interpretación de cada corte. Entonces miren acá, este es el básico, nuevamente, hombro, cadera, costado, sisa, este es el básico. Yo quiero un corset que tenga corte imperio y tenga combinación de color. Entonces, ¿qué hacemos? En el corset hago la interpretación del diseño, viene acá. Me dicen que quiere que sea corte imperio. Luego dice que tengan un escote que se llama palabra de honor, se le llama este corte, ¿cierto? Y viene acá. Y luego me dicen que quiero que se trabaje un poquito curvo y recto y curvo. Y que este sea el corset que tenga diseño. ¿Qué diseño? Que aquí esta parte tenga un color, que en esta parte tenga otro color y otro diseño, que en esta tenga otro color y otro diseño. Y mire, desde los básicos hemos sacado la interpretación de un corset con corte imperio y con manejo de materiales. El material es muy importante porque esa combinación de materiales nos ayuda a hacer diseños y propuestas de diseño muy lindas, que cómo queda es exactamente el corset que ya sale de toda la interpretación de diseños. Cada vez se va haciendo más complejo, se va interpretando, se va haciendo más complejo. Entonces miren, acá tenemos el corset que tiene la horma de copa, viene la parte del imperio, que es esta línea que viene acá, y viene el contraste de color. Entonces este es por la parte delantera y esta es la parte posterior. Entonces acá ya trabajamos prendas mucho más complejas y empezamos a trabajar alta gala, empezamos a trabajar vestuarios para ópera, vestuario para todo tipo de evento que se tenga. Observen acá en el forro, también puedo hacer con lo que quedó de la prenda, entonces puedo trabajar el forro también en la misma combinación del mismo material, que esté perfectamente fusionado y que tenga sus embarillados y una estructura. Entonces mire todo lo que ha evolucionado desde el básico. Si el básico y la toma de medidas quedan perfectas, ya puedo hacer cualquier interpretación de diseño que le voy a ir mostrando cómo se van volviendo más complejos las interpretaciones de diseño, la combinación de patronajes que se vean formales dentro de lo informal e informal dentro de lo formal. Soy la profe Janet. Si quieres seguir aprendiendo de moda y toda la interpretación del maravilloso mundo del patronaje, te recomiendo este video. Recuerda suscribirte en mi canal para ver más contenido.